Yo voy a hablar sobre el motor de desarrollo de videojuegos Unreal Engine 4, que, bueno, que es el tema que estuve hablando, que preparé con Ari para el programa de mentoring. Bueno, ahora lamentablemente Ari no está acá, pero me ayudó bastante con el tema del código y de la estructura y del manejo eh, del entorno de los videojuegos, digamos. Bueno, un poco de historia, es más o menos Unreal Engine, es un motor de juego que fue presentado en 1998 con el primer juego que presentaron, que era Unreal, y después fueron sacando, bueno, muchos juegos y fueron optimizando el motor. Hay algunos más conocidos que otros, no sé, Gears of War, Unreal Tournament, Bioshock, Star Wars, el de Batman, que es muy conocido, Mass Effect. Bueno, a medida que pasaban los años, iba mejorando el motor de juego, iba mejorando toda la parte de gráficos, de partículas, de física, de comportamiento. Bueno, que eso iba mejorando a partir de las versiones y cada vez con las nuevas versiones que iban sacando, estaban soportando más consolas o plataformas para desarrollar los videojuegos. Unreal Engine principalmente está enfocado en el desarrollo de videojuegos AAA, pero ¿qué son los juegos AAA? Son juegos que requieren mucha plata, mucho marketing y mucho tiempo de desarrollo y cuestan un montón, que no son juegos que son desarrollados por empresas chicas, o en el caso de que una empresa chica quiera desarrollar ese tipo de videojuegos, en vez de estar un año va a estar 10 años, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos, como por ejemplo Halo 3, que costó 30 millones de dólares y en marketing gastaron 40 millones y bueno, supongo que después lo habrán recuperado con todas las ventas, ¿no? Pero son juegos que cuesta mucho en tiempo, en desarrollo y en personas. Bueno, algo que tiene, no solamente, ahora estoy hablando solamente de Unreal Engine, pero que no lo tiene solamente Unreal Engine, sino por ejemplo Unity, que son los que más conozco, que están últimamente, en estos últimos tiempos, están sufriendo muchas actualizaciones y cambios. Por ejemplo, yo cuando arranqué el programa de mentoring estaba en la versión 4.15 o 4.16, y esto fue hace 6-7 meses más o menos, y ahora ya, hablando de Unreal Engine, está en la versión 4.20, que ya están por pasar a 4.21. Y hay 5 o 6 versiones en el medio que están todo el tiempo actualizando y metiendo cosas nuevas. Para esa parte, con el tema de Unity, por ejemplo, sé que también está metiendo muchas actualizaciones y, por ejemplo, en la última versión metieron muchos cambios y mejoras. Bueno, en la última actualización que sacó, Unreal Engine está muy enfocado a la parte gráfica, o sea, de efectos especiales, y a la parte de desarrollo de juegos para celulares, o sea, todo lo que es juegos para mobile. Bueno, ahora ya voy a pasar, se ve medio borroso, al entorno de desarrollo. Esto ya sería el motor Unreal Engine, que, bueno, así como lo tengo configurado yo, que lo uso, después cada una de estas son pestañas que se pueden mover como si fuera el Visual Studio, se pueden mover dentro de la pantalla y lo podés configurar la ubicación que vos quieras. Bueno, donde está el 1, tenemos toda la parte de, digamos, el encabezado principal, que te da soporte a compilar el proyecto, probarlo en el entorno, guardar todos los archivos y todo lo relacionado con la ejecución del código.
bueno, donde se ve este campo verde, es, digamos, el mundo que creamos con el motor de juego, el mapa. Después acá, que en este caso yo tengo 4 pestañas que ahora las voy a mostrar, es la parte, digamos, de todas las propiedades que vamos a encontrar en el mundo o herramientas para modificarlo. Y bueno, la consola que te tira los mensajes de error o mensajes que nosotros queramos mostrar por la consola cuando estamos desarrollando. Bueno, algo que después lo voy a explicar, pero se desarrolla en C++ o en Blueprint y el código está enlazado, usamos 2 entornos. Bueno, estas son, como decía, las pestañas básicas que hay que tener para poder modificar el mapa que generamos dentro del entorno del motor gráfico Unreal Engine. Esta pestaña es, bueno, acá no se ve mucho, pero es todo el contenido que va a estar dentro del mundo que creamos. Por ejemplo, la iluminación, los objetos, el punto de inicio del jugador y cada uno de los objetos que creemos, desde todos los assets, por ejemplo, árboles, vegetación, todo va a estar en esta pestaña que es el mundo. Como por ejemplo, acá esto es niebla que va a haber. Igualmente no sé por qué, pero está ahí, pero porque no está, pero no importa. Bueno, después la otra que se ve, la de contenido, que es la que está a la derecha para los de Mar del Plata. Esa es la estructura del proyecto, que es en donde van a estar los contenidos, los archivos, blueprints, los assets y los archivos C++. Bueno, la pestaña de modos es la pestaña que nos permite modificar el mapa, digamos el terreno, que es el que en donde se va a jugar, acá es donde se puede agregar la iluminación y diferentes tipos de objetos. Y finalmente la de la derecha, que es la de detalles, es cuando uno está probando el videojuego dentro del entorno de desarrollo, dentro del motor, se puede acceder a las propiedades que tiene cada objeto en el momento que se está jugando. Por ejemplo, en este caso, landscape es el terreno que tiene un tamaño y con diferentes propiedades. Bueno, que se puede rotar, escalar y cambiar de ubicación. Bueno, estas son las básicas. Bueno, lo primero que se necesita para crear un juego es un nivel. Cada nivel no es a lo que se refiere un nivel de dificultad en lo que son los videojuegos, sino es el nivel que va a tener van a ser un conjunto de colecciones de mesh o de volúmenes o de luces o de blueprints. O sea, es el mundo o el entorno en el que va a estar el jugador. Claro, puede ser el mapa, pero por ejemplo, en un juego, cuando vos arrancás la pantalla de configuración, ese podría ser otro nivel. O sea, vos arrancás el juego, tenés la pantalla de configuración, ese es un nivel. Cuando arrancás el juego, llama a otro nivel y así tenés los distintos niveles que vos podés ir configurando cada nivel y metiendo las cosas en cada uno. Bueno, por ejemplo, en este caso, bueno, acá tengo uno de prueba, pero acá en el de la izquierda dice Battleground, que Battleground es el que está abajo verde, que este sería el campo donde se va a jugar. Y el otro es el menú principal, que es donde va a arrancar el videojuego, que te permite arrancar o salir del juego. Estos son 2 niveles distintos, que era lo que explicaba recién. Cuando se arranca, uno representa un nivel y en el otro también es un nivel, pero uno está enfocado a donde va a jugar el jugador y el otro es el menú. Bueno, una vez que tenemos esto, lo primero que desarrollamos es el landscape, que es el mapa donde van a estar todos los assets o
todos los mesh, que los mesh son los objetos que se modelan, que representan objetos del mundo real. Y hay que tener cuidado cuando se crea, porque es lo que va a renderizar la computadora, más precisamente la placa de video. Entonces, hay que tener cuidado por el tamaño que le asignamos. La forma de crearlo es en componentes. Cada componente está dividido en secciones y cada sección está dividido en un tamaño en específico. Por ejemplo, en este hay 4 componentes y cada componente está dividido en 9 secciones de 3×3. Bueno, acá viéndolo desde el motor, en este caso son 4×4 de los componentes, cada componente está dividido en 4 secciones, o sea, en 2×2, y cada sección está dividido en 63×63 cuadrados, que a nivel de juego es 1 metro cada uno. Entonces, cuando hacemos la cuenta, creo, no me acuerdo cuánto es, pero es gigante el mapa. Y hay que tener cuidado porque se pueden hacer mucho más grandes. Por ejemplo, en este caso, acá ven que es 4×4, se puede hacer, no sé, de 10×10 y esto va a ser mucho más grande. Y es lo que renderiza el mapa. Por ejemplo, acá se nota más lo que decía es un componente de 2×2, perdón, una sección de 2×2, y acá están los 63×63, que son cada uno de los puntos que van a formar el terreno. Bueno, después con esto lo creamos y, como decía antes, con la pestaña de modos, se le puede dar forma como de montañas o no sé, agujeros, lo que se quiera formar, darle forma al terreno. Bueno, estos son algunos de los tamaños que recomienda Unreal Engine son tamaños por defecto o que son los recomendados. Sí, son recomendados, hay que tener. Bueno, después lo que hay que configurar, no es lo que primero que hay que configurar, pero es una parte importante que hay que tener en cuenta, que es el input binding son todas las teclas o botones, si es de consola, o teclas si es de computadora, por ejemplo, que usa el teclado, que va a utilizar el jugador y que hay que configurarlo para que el motor sepa cómo reaccionar a cuando el usuario las utiliza, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no sé, se crean eventos, por ejemplo, para cuando se aprieta el botón de escape se va a generar el evento quit. No sé, cuando se mueve el joystick, se mueve el analógico, o en una computadora el teclado se aprieta la tecla W o la S, va a ser un movimiento para adelante o para atrás. En realidad se genera un evento que se llama así, que después lo voy a usar para mover adelante o para atrás. Pero acá es donde se hace toda la configuración de la interacción entre el teclado y el joystick que utiliza el jugador y el juego. Bueno, Static Mesh. Static Mesh es, bueno, esta es una definición creo que de la misma documentación de Unreal Engine, no me acuerdo si lo saqué de ahí, pero es el objeto que va a estar modelado dentro de el mundo que desarrollamos, que va a jugar el jugador. ¿Sí? Que todos los static mesh pueden transformarse en escala, pueden rotarse o pueden transformarse. Sí. Bueno, pero son los modelos 3D que representan el objeto de la realidad, ¿no? Bueno, y como expliqué acá abajo, que no necesariamente tiene que representar, por ejemplo, en este caso yo lo que hice fue un juego de tanques,
no necesariamente tiene que ser el tanque en sí, sino que puede ser cada una de las partes que tiene el tanque. Por ejemplo, el tanque podría estar separado en el cuerpo principal, las ruedas y el cañón y la torreta, que es como lo tengo separado yo. Por ejemplo, esto es lo que decía. En sí acá está todo junto, pero cada uno es una parte separada que ahora les voy a mostrar. Cada uno de estos es un static mesh que de por sí no tiene movimiento, o sea, no tiene lógica ni física, pero cada uno representa un objeto. Entonces, después lo unimos y, bueno, forma lo que mostré antes, que era el tanque, ¿no? Cuando estamos usando Static Mesh, lo que se usa normalmente son los sockets. Por ejemplo, en este caso con la torreta se puede ver que asignamos una posición dentro de cada objeto que le va a ser asignada cuando unamos, digamos, dos meshes distintos. Por ejemplo, en este caso la torreta tiene una posición, tiene un socket que va a ser el cañón. Entonces, hoy en día se usa este cañón y cuando lo asignamos a este socket, automáticamente va a tener esta posición. Lo mismo pasa con el cuerpo del tanque, cuando le asignamos la torreta y le decimos que utilice el socket de la torreta, automáticamente va a ir a la posición de la torreta y, bueno, va a quedar formado el tanque, ¿no? Con todos los distintos mesh se va a formar uno solo. Bueno, las colisiones y las físicas. Esto es una parte importante porque las colisiones es todo lo que hace, es cómo interactúa todos los objetos dentro de los videojuegos. Entonces, cuando chocan, por ejemplo, dos objetos, siempre hay una colisión. Si ponemos una montaña y choca contra la montaña, es una colisión. Y hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que por el motor de juego, si no tenés en cuenta las colisiones, hace movimientos raros, o no sé si alguna vez le pasó que en un juego dispara y se va volando. Eso es por el tema de las colisiones. Bueno, y después la física, que la física es todo lo que representa la realidad del objeto. Por ejemplo, que tiene un peso, que tiene una gravedad, que bueno, tiene un peso, tiene una masa, que se le puede aplicar una fuerza. Bueno, este es el tema de las colisiones. Hay diferentes tipos de colisiones. Colisiones simples, como la que se ve en la primera imagen, la verde, y después colisiones más avanzadas como la de abajo, que, bueno, eso necesita más cálculos, son mejores, pero también consume más computadora. Y bueno, después dependiendo del proyecto que se necesite, que se va a realizar, se ve cuál se usa. Bueno, en la parte de la física, como decía, por ejemplo, en este caso, cada objeto, cada static mesh puede simular o no físicas. Lo que le permite simular físicas es que tenga un peso, que tenga gravedad, no sé, se le pueda aplicar fuerzas o impulsos o diferentes cosas de la física. Bueno, ahora ya tendríamos el objeto, tendríamos el mapa, el nivel, el mapa y el objeto. Hay que empezar a desarrollar y con eso se puede hacer a través de dos formas en Unreal Engine, a través de Blueprint y C++, o a través de los dos. No necesariamente tiene que ser uno o el otro, pueden utilizarse los dos, como yo lo enfoco más a C++ en este caso, pero también utilizo Blueprint. Bueno, Blueprints es lo que se conoce como Visual Scripting.
que es desarrollar a través de script, que no necesita, básicamente, si no conoces el código, no conoces código, no conoces C++, podés ponerte a desarrollar a través de los scripts que se generan con Blueprints. Bueno, internamente lo que define el motor son objetos, son clases en C++, para generar un entorno orientado a objetos. Bueno, este es un ejemplo de Blueprints. Acá lo que se está utilizando es, como había dicho antes, los eventos del jugador, se los pasa a diferentes métodos que va a utilizar después el sistema. Acá, por ejemplo, cuando se toca para moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados, se va a llamar cuando se generan esos eventos, se llaman a funciones dentro del código. Que en este caso lo estoy haciendo a través de Blueprints. Pero hay que tener cuidado porque los Blueprints son muy lindos, tienen muchos colores, todo, pero después puede seguir creciendo y se pueden transformar en cosas como estas, o peores, que si se busca en internet ya llega un momento en el que no se puede ni seguir el flujo ni nada porque no entendés de tantas flechas que hay para todos lados. Eso también puede pasar en el código cuando se escribe, y por eso es que fueron mejorando todo lo que está relacionado con Blueprints y bueno, también se pueden crear funciones para tener todo lo que es Blueprint más limpio. Bueno, en C++. Bueno, es un programa que está considerado dentro del lenguaje orientado a objetos. Bueno, es utilizado por los Blueprint, lo que quiere decir que básicamente todo Blueprint es hijo o hereda de una clase en C++. Y en C++ se programa de dos formas, o sea, se tiene dos archivos. El header, que contiene todo el encabezado de los archivos, o la definición de las variables, perdón, el encabezado de los métodos, y después el cuerpo, que es donde se implementan todos los métodos y la utilización de las variables, ¿no? Bueno, para programar en C++, y relacionarlo con Blueprints, se utilizan básicamente las macros y después, bueno, internamente C++ utiliza punteros, variables y, bueno, las funciones que son normales de programación. Por ahora existen más tipos de clases que pueden ser creadas en C++, o sea, derivando de objetos del motor, pero actualmente las que estuve utilizando y que conozco son estas, que es un pawn, que es un actor, que es el objeto que va a representar en el mundo creado, por ejemplo, en este caso el tanque. Después el controlador, que es el responsable de dirigir y manejar y de darle la lógica para que interactúe con el mundo. Y después los componentes, que son pedazos mínimos de lógica para cada actor. Bueno, acá este es un ejemplo dentro del entorno que se pueden crear distintos actores, distintos tipos de controladores, o sea, como les decía, hay más. Después, no solamente la pantalla anterior mostraba los básicos, después tenés un montón más que no están normalmente expuestos, como por ejemplo el AI Controller, que es el que se encarga de la lógica de la inteligencia artificial de los que no son manejados por el jugador. Bueno, y después los componentes, que son los que le dan funcionalidades a cada objeto. Bueno, esto es algo que a mi gusto no me gusta de Unreal Engine, que es el tema de las asociaciones o manejar cuando crashea la aplicación. Como se utilizan muchos punteros
normalmente, si vos estás desarrollando y no usás aserciones, o sea, que es para manejar el error, o sea, para generar los reportes de errores como el call stack para ver cómo se llevó ese error o cortar el desarrollo, lo que pasa normalmente es que se te cierra el motor. O sea, vos estás en el código, no manejaste un puntero vino en null, entonces te explota y se te cierra el motor. Es lo único malo que le veo, pero o sea, hay que aprender a manejar los punteros. Bueno, hay diferentes tipos que son de reporte de error que se tiene en ejecución y reporte de error que tiene ejecución, pero solamente cuando estamos en debug. Normalmente esto se utiliza cuando se está desarrollando y una vez que el desarrollo esté terminado, todo esto se tendría que sacar porque se supone que ya está funcionando bien. Bueno, después las macros. Las macros son los que permiten establecer las relaciones entre el código que escribimos en C++ y los blueprints en Unreal Engine. Entonces, hay tres tipos de macros que son uClass, uFunction y uProperty. uClass es la que permite a la clase poder mostrarse frente o poder ser utilizada por blueprints. Después, bueno, hay distintos como abstracta para que solamente sea, para que ningún otro, no se pueda generar ningún blueprint, por ejemplo, o blueprint spawnable component para que poder utilizarla como un componente. Después, no sé, dentro de uFunction es para poder utilizar los métodos dentro de los blueprints y uProperty para tener acceso a las variables. Igual ahora lo voy a mostrar, por ejemplo, acá en este caso dentro de la macro uClass es blueprint spannable component, que eso le permite cuando generamos un blueprint poder utilizar esta clase o poder conocer esta clase. Después, por ejemplo, en los métodos, este initialize va a poder ser llamado por un blueprint y en este caso esto es una variable, blueprint read only, que solamente para que sea leída desde un blueprint para poder leer el valor, pero nunca puede ser modificada desde el blueprint, solamente desde el código, en C++. Bueno, por ejemplo, en este caso, creo que estaba en el... ¿Puedo volver para atrás? Esto era en el Tank Gaming Component. En este caso, por ejemplo, el tanque es un blueprint y para poder acceder al Tank Gaming Component le había agregado en la macro uClass blueprint spannable component, entonces me permite a través del add component agregarlo como un componente y meterle la funcionalidad para apuntar. Entonces eso le permite reconocer la clase. Después, para las funciones, por ejemplo, el que había nombrado antes, el initialize, me permite ejecutar dentro del blueprint este initialize y yo le paso los objetos, las instancias que se crean en blueprint, se le paso directamente a la función y se ejecuta el código dentro de C++. Bueno, y las variables, como decía, en este caso es default only, que permite modificarlo dentro del blueprint. Pero si nosotros no agregamos estas macros, por ejemplo, cuando vamos al motor, estas propiedades nunca van a aparecer. Bueno, hay dos funciones importantes que hay que tener en cuenta cuando se crean los componentes o los objetos, que es el beginPlay y el tick. El beginPlay es el que se ejecuta la primera vez luego del constructor y que va a ser, digamos, el primer tick dentro del juego. Y el tick es un método que se ejecuta en cada frame que se está jugando. Entonces, hay que tener cuidado que se ejecuta en cada uno
porque como está todo el tiempo verificando, podés generar, no sé, un Stack Overflow, no sé, no me acuerdo de cosa. Pero, por ejemplo, hay eventos on hit que no es necesario agregarle en el ticket. Entonces, si vos estás todo el tiempo verificando si tocó, o si le pegó una bala, por ejemplo, no es necesario hacerlo porque ya lo tenés en el on hit. Directamente cuando se ejecute ese evento on hit, va a llamar al código que necesite. No es necesario verificarlo en cada frame. ¿De acá? No. Bueno, los constructores. Primero se ejecutan siempre en C++ y después el constructor del blueprint y después se pasa al begin play de C++ y al begin play de blueprint. Digamos, ese es el flujo de trabajo que tiene C++ y blueprint. Bueno, hay que tener más o menos en conciencia todo eso y se puede mejorar la arquitectura. Por ejemplo, a mí me había pasado en su momento que esto, voy a pasar rápido, que esta era la arquitectura que había generado yo, que tiene relación todo con todo, y que se podría hacer de forma más limpia, así, se podría hacer de forma más limpia, sin necesidad de tener el tanque, por ejemplo, y que el controlador de la IA o del jugador solamente le digan al componente para apuntar y no tienen necesidad de tener dentro del código de C++, no tienen necesidad de conocer el tanque, que es esto que se propone más adelante. En este caso, o sea, para lograr eso, se crea el blueprint que se meten todos los componentes, por ejemplo, el tanque aiming o el tank moving o la torreta o el cañón o las ruedas. Y todo eso lo maneja Blueprint y vos lo único que tenés que saber es que el tanque va a tener un componente que va a ser para apuntar y que a través de Blueprint le mandás lo que tiene el tanque y eso va a apuntar siempre. Y lo que produce eso es que se puede reutilizar. Por ejemplo, en el caso anterior creé un tanque y en este caso creo una torreta o un mortero que tiene el componente para apuntar, el cuerpo, la torreta y el cañón, que es lo que necesita para apuntar, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de colisiones que me pasó ahora último, que muchas veces el mapa tiene, cuando vos lo generás, tiene desniveles. Entonces, las colisiones, me pasaba que con el tanque ibas manejando y de golpe saltaba y se daba vuelta. Eso era porque había un desnivel en el piso y generaba una colisión. Claro, entonces se iba al carajo el tanque y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces hay que manejar, una manera que encontré es manejar esas colisiones y siempre se busca de representar como en la vida real, digamos, un auto en la vida real que cuando tiene suspensión, que es lo que evita que cuando, no sé, te metes en un pozo, que el auto se destruya. Entonces, esto lo que hace es que todo lo que se trata de representar en los videojuegos se trata de representar como en la vida real. Entonces se crea una suspensión para evitar de que cuando colisiona con los, digamos, defectos que tiene el mapa en el piso, que genere esa colisión, ¿no? Es una manera de corregir estas cosas. Bueno, lo que duele. El entorno Unreal Engine es totalmente gratis. Vos podés desarrollar y lanzar tu juego. Lo único que te van a cobrar es el 5% después de que lo lanzás al mercado, una vez que superás los $3.000 de ingresos brutos.
Bueno, para más información, esto está más detallado en la página de Unreal Engine. Después, otros motores de desarrollo que existen, está Unity, que como decía antes o al principio, está en las últimas versiones lo está mejorando mucho y más también enfocado al sistema de partículas y muchos más efectos visuales. Entonces, está CryEngine, juegos como Crisis, Frostbite Engine, que no sé, Star Wars Battlefront es uno más conocido, Need for Speed, Anvil Engines, Assassin's Creed Series, y Source de Counter-Strike, y Rage, que es el de GTA o Red Redemption.